Hola a todos, bienvenidos. En esta lección vamos a ver cómo podemos generar URLs dinámicas en Spring MVC. Primero que nada, en Spring MVC a estas URLs dinámicas se les conoce como URI template, ya que funcionan como plantillas para generar diferentes rutas a las que van a responder nuestros controladores. Estas URLs dinámicas son usadas para obtener una parte de ellas para vincularlas a parámetros en los métodos de los controladores. Una URL dinámica está formada por una o varias path variables o variables de ruta. Aquí en el documento se muestra el formato de una URL con un parámetro. En este ejemplo, la parte de localhost 2.8080 diagonal es el context path de la aplicación. Detalle es la parte de la URL estática y después de la diagonal, en color verde, viene un parámetro llamado ID que está entre llaves. Esta parte de la URL que está entre llaves, en este caso el parámetro ID es un parámetro que puede cambiar su valor. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo este parámetro en tiempo de ejecución puede ser reemplazado por el valor 15 o cualquier otro valor. Aquí también podemos ver un ejemplo de una URL con dos parámetros dinámicos. Aquí vemos que la sintaxis es la misma, excepto que esta vez tenemos además del parámetro ID un parámetro llamado fecha, también entre llaves, ambos separados por una diagonal. Por lo tanto, para hacer una petición a esta URL, tendríamos que pasar después del context path la parte de la ruta estática, es decir, detalle, después el valor para el parámetro ID, que en este caso es 140, una diagonal, y finalmente un valor para el parámetro fecha. En este ejemplo la fecha sería 6 de junio del 2019. Como puedes ver, de esta forma podemos crear URLs dinámicas y además muy fáciles de entender e interpretar. Vamos a ver ahora cómo crear estas URLs dinámicas. Primero que nada, para crear estas URLs dinámicas, vamos a hacer uso de la anotación path variable que es propia de Spring MVC. Aquí en el documento está un método llamado mostrar detalle. Aquí podemos observar que en la anotación getMapping, en donde especificamos la URL, estamos diciendo que para mandar llamar este método será necesario hacer una petición tipo get a la URL siempre y cuando esté formada como diagonal detalle diagonal ID. Al indicar el parámetro ID entre llaves, estamos indicando que este parámetro será dinámico. Para recibir el valor del ID en un parámetro en nuestro método, aquí puedes observar que en la firma del método mostrar detalle, en concreto en los parámetros, estamos agregando la anotación path variable y entre paréntesis le estamos pasando el nombre del parámetro como lo indicamos en las llaves. Enseguida estamos declarando una variable de tipo int llamada ID vacante. Con esta sintaxis, Spring MVC automáticamente extraerá el valor del ID que vendrá en la URL y hará la conversión de tipo string a int para nuestra variable ID vacante. Esto es un concepto muy importante que no debes de olvidar. Por defecto, todos los parámetros pasados a través de la URL llegan al controlador como tipo string. Sin embargo, Spring MVC hará la conversión necesaria para el tipo del parámetro que hayamos indicado en el método. Por ejemplo, si pasáramos una fecha, como el ejemplo que mencionamos antes, se hará la conversión de tipo string a date, en caso de que nuestro parámetro en nuestro método sea de tipo date. Otro aspecto muy importante es que podemos usar la notación path variable varias veces en un mismo método. En el segundo ejemplo mostrado aquí, podemos ver que vamos a recibir un parámetro dinámico llamado ID y lo vamos a recibir en un parámetro llamado ID vacante de tipo int y un parámetro llamado fecha que lo vamos a vincular a otro parámetro con el mismo nombre pero de tipo date. Vamos a ver ahora un ejemplo más concreto para ver cómo podemos hacer una petición a una URL dinámica. En este ejemplo, el método verDetalle va a ser el encargado de recibir el ID de una vacante. Una vez recibido el ID de la vacante, en la lógica de este método buscaremos todos los detalles de la vacante para mostrárselos al usuario en la vista. Esta funcionalidad de búsqueda la veremos más adelante cuando veamos la capa de datos y la conexión a una base de datos. Por ahora, solo vamos a dejar configurado el método con la URL dinámica
para poder recibir el ID de la vacante. Como puedes ver aquí en el documento, en la declaración de la URL para este método, vamos a agregar un parámetro dinámico llamado ID. En los parámetros de este método, vamos a agregar la anotación pathVariable, indicando entre paréntesis el nombre del parámetro dinámico que previamente agregamos en la URL en las llaves, en este caso ID. Después de la anotación pathVariable, declaramos un parámetro de tipo int llamado ID vacante, que finalmente será la variable que contendrá el valor del ID extraído de la URL. En este punto, como ya tendríamos el valor del ID de la vacante en el parámetro de tipo int, ya podríamos hacer con este valor cualquier procedimiento. Como comentaba anteriormente, más adelante en el curso usaremos este ID en la capa de servicio para buscar los detalles de la vacante. Para este ejemplo, nosotros solo mostraremos el ID en la consola con el método print. Lo importante aquí es extraer el ID de la URL y mapearlo a un parámetro en nuestro método. Ahora bien, ¿y cómo vamos a formar esta URL dinámica en nuestra vista? La forma más fácil es generar un hipervínculo o un enlace HTML de forma dinámica. Como puedes ver aquí en el documento, estamos formando la URL dinámica pasando el ID de la vacante utilizando TimeLive después de la parte estática de la URL, que es vacantes_view. De esta forma, en tiempo de ejecución, se formaría una URL como se muestra aquí. Es decir, al dar clic en el link, se haría una petición tipo GET a la URL localhost 2.8080/vacantes/view/11. Como puedes ver, las URLs dinámicas son muy flexibles y muy útiles. En el desarrollo de nuestra aplicación estaremos usando mucho este tipo de URLs. Bien, en la siguiente lección veremos un ejemplo práctico de cómo generar las URLs dinámicas. Nos vemos en la siguiente lección. Hola, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Además, si estás interesado, en la descripción del video te dejo un cupón de descuento para adquirir el curso completo en donde aprenderás conceptos avanzados como conexiones a bases de datos y String Security.